Me llamo Carmen y tengo 62 años. Creía que había sobrevivido a todo lo que la vida podía lanzarme. Enterré a mi marido después de 37 años de matrimonio, viendo cómo el cáncer le robaba lentamente al hombre que una vez me hizo reír hasta que me doliera el costado. Crié a 2 hijos entre rodillas raspadas, corazones rotos y la rebeldía de la adolescencia. Luché contra un cáncer de mama y gané, saliendo de él con cicatrices, pero agradecida. Creía que me había ganado la paz, la dignidad, mi lugar en esta familia que había construido con mis propias manos y mi corazón. Pero estaba equivocada. Todo empezó con una tos. Solo una tos seca y persistente que pareció instalarse en mi pecho después de un día de limpieza general especialmente polvoriento en mi pequeño piso. Nada inusual para una mujer de mi edad que había vivido décadas de desgaste vital. No le di mucha importancia. Solo era otro recordatorio de que mi cuerpo ya no era tan joven como antes. Cuando mi hijo Daniel me llamó para invitarme a cenar con su familia, me llené de alegría. Esas invitaciones se habían vuelto cada vez más raras desde que su mujer, Laura, apareció en escena hace 5 años. Era educada, sí, pero siempre había una frialdad en su mirada cuando me miraba, como si yo fuera una obligación más que parte de la familia. Aún así, yo atesoraba cualquier oportunidad de ver a mis nietos, Mía, de 8 años, y Tomás, de 5, las luces de mi vida que todavía corrían a abrazarme en cuanto llegaba. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de su elegante mesa de comedor, tan diferente de la sencilla mesa de madera donde había criado a Daniel, sentí que me venía un ataque de tos. Intenté reprimirlo, cubriéndome la boca con la servilleta, pero la tos escapó de todos modos. Un sonido áspero y ronco que pareció resonar en el repentino silencio que se hizo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Daniel, pero había algo en su voz que no era preocupación. Era alarma, miedo, como si acabara de anunciar que traía la peste. «Solo es una tos, cariño», dije, intentando sonreír para tranquilizar a mis nietos, que habían dejado de comer para mirarme con los ojos muy abiertos. Nada grave, pero Laura ya se había levantado, con el rostro pálido. «Niños, terminad la cena en la cocina», dijo con firmeza, llevándose a Mía y a Tomás de la mesa como si yo fuera radiactiva. Vi a mis nietos marcharse, confusos y dolidos. «Laura, de verdad que solo es una tos. La tengo desde hace unos días. Probablemente sea por el polvo de la limpieza. En los tiempos que corren, Carmen, toda precaución es poca», dijo, sin siquiera mirarme directamente, sobre todo con los niños. Daniel asintió, con el rostro serio. «Mamá, quizá deberías ir al médico a que te lo miren. Hasta entonces…», hizo una pausa mirando a su mujer. «Quizá sea mejor que no te acerques mucho a los niños». Las palabras me sentaron como una bofetada. Me habían despachado, etiquetado como peligrosa, tratado como una amenaza para mis propios nietos. El dolor debió de reflejarse en mi cara porque la expresión de Daniel se suavizó ligeramente. «Es solo temporal, mamá. Solo hasta que sepamos qué es». Pero podía ver el miedo en sus ojos, la forma en que ambos se habían alejado de mí inconscientemente. En ese momento, yo no era su madre, su abuela. Era algo que había que evitar, contener, mantener a una distancia segura. Esa noche, Daniel me ofreció la habitación de invitados, pero podía sentir la tensión en la casa. Cada tos provocaba miradas de preocupación, conversaciones en susurros en el pasillo. Oí a Laura hablar por teléfono con su madre, cuchicheando preocupada sobre riesgos y exposición. Me quedé tumbada en esa cama ajena, mirando al techo, sintiéndome más sola que nunca desde el funeral de mi marido. Esta era la casa de mi hijo, el hijo que había llevado 9 meses en mi vientre, al que había cuidado en innumerables enfermedades, al que apoyé durante la universidad y celebré en su boda. Y sin embargo, aquí estaba, sintiéndome como una intrusa mal recibida en lo que debería haber sido un refugio seguro. La tos pareció empeorar por la noche, probablemente por el estrés y el dolor que se habían instalado en mi pecho junto a los síntomas físicos. Cada tos se sentía como una traición de mi propio cuerpo, una confirmación de sus peores temores sobre mí. A la mañana siguiente, me desperté con la esperanza de que lo de la noche anterior hubiera sido una reacción exagerada,
que la luz del día devolviera la calidez y la normalidad que siempre había conocido en mi relación con Daniel. Pero cuando bajé a desayunar, encontré la cocina vacía, salvo por un plato con una tostada y un café que habían dejado en la encimera, lejos de donde la familia estaba comiendo en el comedor. «Buenos días», dije en voz alta, intentando mantener un tono alegre a pesar del dolor en el pecho. «Buenos días, mamá», respondió Daniel, pero no me invitó a unirme a ellos. A través de la puerta, pude ver a Mía y a Tomás comiendo sus cereales, mirando hacia la cocina con curiosidad, antes de que Laura les redirigiera rápidamente la atención a sus boles. Desayuné sola, escuchando el sonido de la conversación de mi familia desde la habitación de al lado. Hablaban del colegio, de los planes para el fin de semana, de todo menos de mí. Era como si me hubiera vuelto invisible, una sombra que acechaba en los márgenes de sus vidas. Cuando terminé de comer, me acerqué a la puerta del comedor. «Daniel, cariño, estaba pensando que quizá podríamos llevar a los niños al parque hoy. Hace un día precioso y...» «Mamá, no». Su respuesta fue inmediata y firme. «Ya lo hablamos anoche. Hasta que no te vea el médico esa tos, tienes que mantener la distancia con los niños». Laura asintió con aprobación, sin ni siquiera levantar la vista de mientras cortaba la tostada de Tomás en triángulos perfectos. «Es por la seguridad de todos, Carmen. Seguro que lo entiendes». Pero yo no lo entendía. No podía entender cómo una simple tos me había transformado de la noche a la mañana de abuela querida en una paria. Llevaba décadas cuidando de niños, los míos y los de otros. Los había cuidado con fiebre, los había abrazado en sus pesadillas, había celebrado sus logros con lágrimas de alegría, y ahora me trataban como a una apestada. «Pero si me encuentro bien», protesté débilmente. «De verdad, es solo una tos seca. No tengo fiebre ni otros síntomas». «Eso es exactamente lo que lo hace tan peligroso», interrumpió Laura, mirándome por fin a los ojos con una expresión que era una mezcla de miedo e irritación. «Podrías ser portadora de algo sin ni siquiera saberlo. Hoy en día, tenemos que ser padres responsables». La insinuación me dolió, que por querer pasar tiempo con mis nietos, estaba siendo irresponsable, que mi amor por ellos era de alguna manera egoísta y peligroso. Daniel se removió incómodo en su silla. «Quizá deberías llamar al doctor García hoy, mamá, que te haga algunas pruebas. Así sabremos seguro a qué nos enfrentamos». Asentí, aunque conseguir una cita con el médico de un día para otro no era tan sencillo como él lo pintaba. La seguridad social requería volantes del médico de cabecera. Las citas con el especialista había que pedirlas con semanas de antelación, y a mi edad, parecía que cualquier profesional médico asumía que cualquier dolencia era simplemente el inevitable declive de un cuerpo que envejece. «Claro», dije en voz baja, «llamaré a primera hora». Pero incluso mientras aceptaba, pude ver que el daño ya estaba hecho. La semilla del miedo había sido plantada y estaba creciendo más rápido de lo que cualquier explicación o prueba médica podría contener. A lo largo del día, la distancia entre nosotros se hizo más pronunciada. Cuando Mía corrió hacia mí para darme un abrazo, Laura la interceptó rápidamente. «Recuerda lo que te ha dicho mamá, cariño. La abuela no se encuentra bien ahora mismo. Pero quiero abrazar a la abuela», protestó Mía, con su vocecita rompiéndome el corazón. «Pronto, mi vida», dije, forzando una sonrisa mientras me moría por dentro. «En cuanto la abuela se ponga mejor». Pero Mía me miró confundida, ladeando la cabeza mientras estudiaba mi cara. «Pues yo te veo bien, abuela. Solo tienes tos, como cuando yo tuve tos, y papá me abrazaba igual». La mandíbula de Laura se tensó. «Es diferente, Mía. Ahora, vete a jugar a tu habitación». La comparación fue devastadora en su inocencia. Cuando los niños habían estado enfermos, realmente enfermos, con fiebre y mocos, se les había mimado, consolado, abrazado fuerte hasta que se sentían mejor. Pero mi tos insignificante me había convertido en intocable. Pasé la tarde en la habitación de invitados, escuchando los sonidos de la vida familiar que continuaba sin mí. Oí risas en el jardín, el chapoteo del agua de la piscina hinchable, los gritos emocionados de los niños jugando. No deseaba nada más que unirme a ellos, ser parte de su alegría, pero sabía que no sería bienvenida.
Cuando Daniel me trajo la comida a la habitación en una bandeja, me sentí como una inválida, o peor, como una prisionera. Esto es temporal, mamá, dijo, pero no me miró a los ojos. ¿Aclarar el qué? Pregunté. Es una tos, Daniel, no la peste. Se inmutó ante la palabra peste, y me di cuenta de que eso era exactamente lo que temían, que fuera portadora de alguna enfermedad desconocida y peligrosa que pudiera dañar a su familia perfecta. No lo entiendes, dijo, pasándose las manos por el pelo, un gesto que recordaba de su infancia cuando estaba nervioso. Ahora tenemos responsabilidades. La salud de los niños es lo primero. ¿Y qué hay de mi salud? Pregunté en voz baja. ¿Qué hay de tratarme como un ser humano en lugar de como una amenaza? Por un momento, su máscara se cayó, y vi al hijo que había criado, en conflicto, culpable, dividido entre los miedos de su mujer y el amor por su madre. Pero el momento pasó rápidamente. Siento que te sientas así, dijo, volviendo a su tono cuidadoso y distante. Pero tenemos que ser prácticos. Esa noche, mientras estaba sentada sola en la habitación de invitados mientras la familia veía una película abajo, finalmente entendí lo que estaba pasando. Esto no era realmente por mi tos. Se trataba de control, de miedo, de la forma en que Laura había estado creando distancia lentamente entre Daniel y yo durante años. La tos solo le había dado la excusa perfecta para hacer oficial esa distancia. Al tercer día, me había convertido en un fantasma en la casa de mi propio hijo. Intenté todo lo que se me ocurrió para demostrar que no era la amenaza que ellos creían. Me ofrecí a llevar mascarilla, a quedarme en otra habitación, a hacer cualquier cosa que me permitiera seguir siendo parte de sus vidas, mientras superaban este miedo irracional. Dormiré en el garaje si eso os hace sentir mejor, le supliqué a Daniel esa mañana, pero no me hagas volver a mi piso todavía. Por favor, echo mucho de menos a los niños. La mirada que me dedicó fue una mezcla de lástima y fastidio, como si mi deseo de estar cerca de mis nietos fuera de alguna manera patético e inapropiado. Mamá, estás siendo dramática, dijo, sin molestarse en bajar la voz, a pesar de que Laura estaba claramente escuchando desde la cocina. Son solo unos días, una semana como mucho, pero ambos sabíamos que ya habían pasado más de unos días, y nada mejoraba. Si acaso, su miedo parecía fortalecerse, alimentado por cada tos que se me escapaba, cada noticia preocupante que veían en la televisión sobre enfermedades misteriosas que se extendían por las ciudades. Había llamado a la consulta del doctor García repetidamente, pero la cita más próxima que pude conseguir era para dentro de 2 semanas. Cuando se lo expliqué a Daniel y a Laura, intercambiaron una mirada que lo decía todo. No me creían. Pensaban que estaba poniendo excusas, prolongando su inconveniencia, negándome a asumir la responsabilidad de lo que ellos veían como mi desprecio temerario por la salud de su familia. Hay centros de salud con urgencias, dijo Laura con frialdad, sin levantar la vista de su móvil, donde probablemente estaba leyendo más historias de terror sobre la transmisión de enfermedades. Si de verdad quisieras resolver esto, encontrarías la manera. Sus palabras me hirieron profundamente porque implicaban que yo no quería resolverlo, que de alguna manera estaba disfrutando de que me trataran como a una apestada en la casa de mi propio son. La verdad es que ya había probado a ir a urgencias. Me pasé 4 horas en una sala de espera llena de gente realmente enferma, solo para que una enfermera de atención primaria, desbordada, me dijera que mi tos parecía una alergia estacional y que debía beber más agua y descansar. Pero cuando compartí esta información con mi hijo y mi nuera, la descartaron de inmediato. La opinión de una persona, dijo Laura, negando con la cabeza. En esos sitios de urgencias no saben realmente de lo que hablan. Necesitas pruebas adecuadas, análisis de sangre, radiografías. Me sentí atrapada en una situación imposible. Ningún profesional médico parecía pensar que mi tos mereciera pruebas exhaustivas, pero mi familia no aceptaría nada menos que la certeza absoluta de que no era portadora de alguna amenaza invisible. La peor parte fue ver a mis nietos adaptarse a mi ausencia. Al 4.º día, cuando bajé a desayunar, el pequeño Tomás me miró como si no estuviera allí. Cuando le di los buenos días, se volvió hacia su madre. «¿Por qué me habla la señora enferma?», preguntó inocentemente,
y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. «No es una señora enferma, Tommy», dijo Mia, defendiéndome con la lealtad feroz que solo una niña de 8 años puede tener. «Es la abuela Carmen», pero Laura la corrigió rápidamente. «La abuela Carmen está enferma ahora mismo, por eso tenemos que tener cuidado. Recuerda lo que hablamos». Vi cómo mi propia identidad estaba siendo borrada delante de mí. Ya no era la abuela Carmen, era la señora enferma, una extraña a la que temer y evitar. Esa tarde, oí a Laura hablar por teléfono con su hermana, discutiendo sobre mí como si yo fuera un problema a resolver, en lugar de una persona con sentimientos. «Todavía está aquí», decía Laura. Su voz se oía a través de las finas paredes. «No sé qué hacer. Daniel se siente culpable, pero sinceramente, no puedo tenerla cerca de los niños». «¿Y si es algo grave? ¿Y si los contagia? ¿No puedes simplemente decirle que se vaya?», preguntó su hermana, y pude oír la voz a través del altavoz del teléfono. «Es complicado. Daniel no quiere herir sus sentimientos, pero está siendo tan cabezota con todo este asunto, como si no le importara poner en riesgo a nuestros hijos». Me dejé caer en la cama de la habitación de invitados, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cabezota, desconsiderada, un riesgo para niños inocentes. Así era como me veía mi nuera, no como una mujer que había amado y cuidado a su hijo mucho antes de que Laura existiera, no como una abuela que moriría antes de hacer daño a sus nietos, sino como una vieja egoísta que se aferraba a unos lazos familiares que ya no eran deseados. Cuando Daniel llegó a casa del trabajo esa noche, pude ver el agotamiento en su rostro. El estrés de manejar los miedos de su mujer mientras lidiaba con su culpa por tratar a su madre como una paria le estaba pasando factura claramente. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a mí en el salón mientras Laura se ocupaba en la cocina, escuchando claramente cada palabra. «Creo que sería mejor que volvieras a tu piso por un tiempo», continuó, sin mirarme a los ojos, «solo hasta que puedas tener algunas respuestas definitivas sobre esta tos». «¿Y si los médicos siguen diciéndome que no es nada grave?», pregunté en voz baja. Permaneció en silencio durante un largo momento. «Entonces ya veremos qué hacer cuando llegue el momento». Pero pude oír la duda en su voz, ver cómo los miedos de su mujer habían infectado su juicio. Incluso si todos los médicos del mundo le dijeran que estaba perfectamente sana, una parte de él siempre se preguntaría, siempre se preocuparía de que su madre pudiera ser portadora de algún peligro invisible para su preciosa familia. Esa noche, mientras hacía mi pequeña maleta, mientras el sonido de la cena familiar subía desde el piso de abajo, una cena a la que no estaba invitada, me di cuenta de algo que me rompió el corazón sin remedio. Me había vuelto prescindible para mi propio hijo. La comodidad de su mujer era más importante que mi bienestar, sus miedos más válidos que mi amor, su opinión más fiable que mi palabra. Yo lo había criado para ser un buen marido y padre, y ahora ese mismo éxito se estaba utilizando para echarme de su vida. Los valores que le había inculcado, proteger a su familia, poner sus necesidades primero, se volvían contra mí como armas. Mientras cerraba la cremallera de mi maleta, oí la voz de Mia desde abajo. «¿Dónde está la abuela? Quiero darle las buenas noches a la abuela». «La abuela no se encuentra bien, cariño», llegó la respuesta de Laura. «Quizá en otro momento». Otro momento. Siempre otro momento. Pero empezaba a comprender que ese otro momento podría no llegar nunca. Volví a mi pequeño piso sintiéndome más rota que nunca desde el funeral de mi marido. El silencio era ensordecedor, después de días escuchando la vida familiar continuar sin mí. Mi casa de un dormitorio, que antes me parecía acogedora y suficiente, ahora parecía una celda donde cumplía condena por el crimen de envejecer, de tener tos, de querer demasiado a mi familia. Los días siguientes se mezclaron en una neblina de rechazo y desesperación. Llamaba a Daniel cada mañana, esperando alguna señal de que el miedo había pasado, que la razón había vuelto a la mente de mi hijo. Pero cada conversación era más corta que la anterior, más distante, más definitiva. «¿Cómo te encuentras, mamá?», preguntaba, pero podía oír la esperanza en su voz de que dijera que estaba mejor, que esta pesadilla podía terminar. «Igual», respondía honestamente. «Sigo solo con la tos, sin fiebre, sin otros síntomas.
Y entonces llegaba la respuesta inevitable. Bueno, pues dale unos días más. Unos días más se convirtieron en una semana. Una semana se convirtió en 2. Mi tos, probablemente empeorada por el estrés y el desamor, persistía obstinadamente, como si mi cuerpo estuviera conspirando contra cualquier posibilidad de reconciliación con mi familia. Finalmente conseguí la cita con el doctor García, un hombre que me había estado tratando durante 15 años y conocía mi historial médico mejor que nadie. Me auscultó el pecho, me tomó la temperatura, me preguntó por mis síntomas con la minuciosidad de alguien a quien realmente le importaba mi bienestar, en lugar de simplemente querer confirmar sus temores. Carmen, esto suena a alergia estacional, posiblemente agravada por el polvo o factores ambientales, dijo, tomando notas en mi historial. Tus pulmones están limpios. Tus constantes vitales son normales. Puedo recetarte un inhalador si quieres, pero sinceramente, esto debería resolverse por sí solo en unas pocas semanas. Casi lloré de alivio. Por fin, alguien con formación médica real me decía lo que yo había sabido todo el tiempo, que no era peligrosa, que no portaba ninguna plaga misteriosa, que no era una amenaza para nadie. Llamé a Daniel inmediatamente desde el aparcamiento de la consulta, con las manos temblando mientras marcaba su número. Daniel, cariño, tengo una noticia maravillosa, dije cuando contestó. He visto al doctor García hoy, y dice que es solo alergia estacional. Nada contagioso, nada peligroso. ¿No es fantástico? El silencio al otro lado se alargó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Mamá, dijo finalmente, y pude oír a Laura hablando urgentemente de fondo. El doctor García es... Bueno, se está haciendo mayor. Y tú misma dijiste que no te hizo ninguna prueba. No necesitaba hacerme pruebas, protesté. Me examinó a fondo. Dice que mis pulmones están limpios, que... ¿Pero y si se equivoca? Interrumpió Daniel, y pude oír la influencia de su mujer en cada palabra. ¿Y si se le ha pasado algo por alto? En los tiempos que corren, no se puede ser demasiado cuidadoso. Me quedé sentada en mi coche en ese aparcamiento y sentí cómo la última brasa de esperanza moría en mi pecho. Ninguna evidencia médica sería jamás suficiente. Ninguna tranquilidad de un médico superaría jamás el miedo que se había arraigado en la mente de mi hijo, plantado y alimentado por una nuera que nunca me había querido en sus vidas para empezar. Entonces, ¿qué estás diciendo, Daniel? Pregunté en voz baja. Otra larga pausa. Estoy diciendo que quizá deberíamos esperar un poco más, solo para estar seguros. Seguros. La palabra se había convertido en un arma usada contra mí, una justificación para la crueldad disfrazada de cuidado. Esa noche, me senté en la pequeña mesa de mi cocina con una taza de té enfriándose en mis manos, mirando la silla vacía de enfrente, donde solía sentarse mi marido. El piso se sentía hueco, resonando con recuerdos de un tiempo en el que había sido necesitada, valorada, amada sin condiciones. Miré las fotografías en mi nevera, fotos de Mía y Tomás de fiestas de cumpleaños y funciones escolares, imágenes de una abuela que había sido bienvenida en las reuniones familiares, que había sido incluida en la alegría y la celebración de su crecimiento. Esas fotografías parecían artefactos de otra vida, la prueba de una mujer que había dejado de existir. La peor parte fue la creciente comprensión de que esto no era realmente por mi tos. Se trataba de poder, de control, y de la lenta erosión de mi lugar en la vida de mi hijo, que llevaba ocurriendo durante años. Laura había sido paciente, estratégica en su campaña para minimizar mi influencia y presencia. Había esperado la excusa perfecta, y mi tos persistente le había proporcionado exactamente la oportunidad que necesitaba. Pensé en todas las veces que me había mordido la lengua cuando ella hacía comentarios sutiles sobre mi forma de cocinar, mi ropa, mi piso. Había aceptado ser relegada a la mesa de los niños en las reuniones familiares, ser excluida de decisiones importantes sobre la vida de los nietos, ser tratada como una pariente anciana a la que tolerar en lugar de una madre a la que respetar. Me había dicho a mí misma que era normal, que todas las familias pasaban por ajustes cuando los hijos se casaban y formaban sus propios hogares. Me había convencido de que el amor de mi hijo por mí no había cambiado. Incluso cuando las pruebas se acumulaban de que me estaba volviendo cada vez más irrelevante en su vida.
Ahora, sentada sola en mi silencioso piso con solo el tic-tac del reloj de la cocina como compañía, comprendí que mi tos simplemente había proporcionado el empujón final para completar mi exilio. 3 semanas después del visto bueno del doctor García, lo intenté una vez más. Compré un regalo para el 6º cumpleaños de Tomás, un camión de juguete que llevaba meses queriendo. Lo envolví con cuidado, escribí una tarjeta cariñosa y conduje hasta la casa de Daniel para la fiesta a la que no había sido invitada. Podía ver los coches en la entrada, oír las risas y la música del jardín. Eran los sonidos de la celebración del cumpleaños de mi nieto que ocurría sin mí. Cuando llamé al timbre, Daniel abrió con una mirada de sorpresa y algo que podría haber sido pánico. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Es el cumpleaños de Tommy», dije simplemente, ofreciéndole el regalo envuelto. «Quería darle esto». «No creo que sea una buena idea», dijo, sin coger el regalo de mis manos. «Sigues tosiendo». Era verdad. Seguía tosiendo, aunque con menos frecuencia que antes. El inhalador que el doctor García me había recetado estaba ayudando, pero la recuperación completa estaba llevando tiempo, tal como él había predicho. «Me quedaré fuera», ofrecí desesperadamente. «No entraré. Solo quiero verlo un minuto, para desearle feliz cumpleaños». Daniel miró hacia la casa, claramente dividido entre el dolor de su madre y las expectativas de su mujer. «Lo siento, mamá», dijo finalmente. «Quizá la próxima vez». Cerró la puerta suave pero firmemente, dejándome de pie en el porche con el regalo de cumpleaños de mi nieto sin abrir, escuchando los sonidos de una celebración a la que se me había considerado indigna de asistir. Me senté en mi coche durante un largo rato, observando a través de las ventanillas cómo mi familia celebraba sin mí. Podía ver a Mía corriendo por el jardín, entrever a otros abuelos jugando con sus nietos, ser testigo del tipo de alegría familiar de la que había sido exiliada. Mientras me alejaba, dejando el regalo sin abrir en su porche como una ofrenda a dioses que ya no aceptaban mi culto, me di cuenta de algo que me hirió más profundamente que todos los desprecios médicos y rechazos sociales juntos. Estaba de luto por la pérdida de mi familia mientras aún estaban vivos, llorando relaciones que no habían muerto por enfermedad o accidente, sino por miedo, manipulación y el lento veneno del amor condicional. Pero todavía tenía algo de lo que se habían olvidado, algo que habían pasado por alto en su cuidadosa campaña para eliminarme de sus vidas. Todavía me tenía a mí misma. Algo cambió en mí esa noche después de la fiesta de cumpleaños de Tomás. Mientras estaba sentada en mi piso, mirando el reflejo de una mujer que apenas reconocía en la oscura ventana, me di cuenta de que había estado luchando la batalla equivocada. Había estado intentando demostrar que no estaba enferma cuando la verdadera enfermedad no estaba en mis pulmones, sino en el miedo y la manipulación que habían infectado a mi familia. Por primera vez en semanas, dejé de llamar a Daniel. Dejé de suplicar citas médicas que nunca satisfarían sus demandas de certeza. Dejé de disculparme por existir, por toser, por querer demasiado a mis nietos. En cambio, empecé a observar. Empecé a escuchar, y empecé a recordar quién era antes de convertirme en el problema no deseado de la familia. Recordé a la mujer que se había sentado junto a la cama de hospital de su marido durante 3 meses, sin apartarse de su lado salvo para ducharse y cambiarse de ropa. La mujer que había defendido ferozmente el manejo de su dolor cuando los médicos querían darle el alta demasiado pronto. Había sido su voz cuando él no podía hablar por sí mismo, su fuerza cuando los tratamientos lo dejaban débil y roto. Recordé a la madre que había tenido 2 trabajos para pagar la matrícula universitaria de Daniel cuando su padre fue despedido. Había limpiado oficinas por la noche y trabajado en una tienda durante el día, con las manos en carne viva por los productos de limpieza industriales y los pies doloridos por estar de pie sobre suelos de cemento, todo para que mi hijo pudiera tener la educación y las oportunidades que yo nunca tuve. Recordé a la mujer que había vencido al cáncer de mama no con miedo y autocompasión, sino con determinación y elegancia. Había soportado una quimioterapia que me ponía tan enferma que no podía retener ni el agua, una cirugía que me dejó con cicatrices y cambiada, tratamientos de radioterapia que me quemaban la piel como el fuego, pero había sobrevivido, había prosperado, había reconstruido mi vida pieza por pieza. ¿Cuándo había olvidado esa fuerza?
¿Cuándo había permitido que su miedo me hiciera pequeña y sumisa? La respuesta me llegó con claridad. Me había olvidado de mí misma en el esfuerzo por mantener la paz en mi familia. Había disminuido mi propia voz para evitar conflictos con Laura. Había aceptado migajas de afecto de mi hijo en lugar de exigir el respeto que merecía. Había permitido que su narrativa sobre mí se convirtiera en mi verdad. Pero sentada sola en mi piso esa noche, me di cuenta de algo poderoso. Su miedo hacia mí era en realidad una prueba de mi fortaleza, no de mi debilidad. Tenían miedo porque, en algún nivel, sabían que estaban equivocados. Sabían que su trato hacia mí era cruel e injustificado. Sabían que si me permitían volver a sus vidas, yo vería a través de la cuidadosa ficción que habían construido para justificar su crueldad. Dejé de toser tanto esa semana. No podría decir si fue el inhalador que finalmente funcionó o el alivio del estrés que había estado empeorando todo, pero por primera vez en más de un mes, podía volver a respirar con facilidad. Y lo que es más importante, dejé de esperar su permiso para vivir mi vida. Llamé a mi vieja amiga Margarita, con quien no había hablado en meses porque había estado demasiado consumida tratando de arreglar las cosas con Daniel. Margarita había sido mi mejor amiga desde que nuestros hijos iban juntos a primaria, y me escuchó sin juzgar mientras le contaba todo lo que había pasado. «Carmen», dijo cuando terminé, su voz suave pero firme, «lo que estás describiendo no es preocupación por la salud. Es abuso emocional». Las palabras me golpearon como una revelación. Abuso emocional. Había pasado tanto tiempo pensando en mí misma como un problema médico, un riesgo para la seguridad, una carga que gestionar, que no había reconocido la forma sistemática en que mi hijo y mi nuera me habían aislado, ignorado mis sentimientos y me habían hecho dudar de mi propia realidad. Te han hecho creer que querer ver a tus nietos te convierte en egoísta, continuó Margarita, que querer a tu familia te hace peligrosa. Eso no es normal, Carmen. No es sano. Y no es culpa tuya. Por primera vez en semanas, lloré. No las lágrimas silenciosas de resignación que había estado derramando, sino sollozos profundos y purificadores que parecieron lavar la vergüenza y la culpa que había estado cargando. Margarita me invitó a su club de lectura la semana siguiente, un grupo de mujeres de mi edad que se reunían mensualmente para hablar de literatura y de la vida. Siempre lo había rechazado antes, pensando que estaba demasiado ocupada con las obligaciones familiares. Pero, ¿qué obligaciones familiares tenía ahora? En esa reunión del club de lectura, conocí a mujeres que habían sobrevivido a divorcios, muertes, enfermedades y distanciamientos familiares. Escuché historias de fortaleza y resiliencia que me recordaron que no estaba sola al enfrentar circunstancias difíciles. Estas mujeres habían mantenido su dignidad a través de pruebas que hacían que mi situación pareciera casi manejable en comparación. La lección más difícil que aprendí, dijo Leonor, una mujer que llevaba 5 años distanciada de su hija por una disputa familiar, fue que no puedes controlar cómo te tratan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes a su trato. Pensé en esas palabras durante días. Había estado tratando de controlar su miedo, su aceptación, su amor. Me había estado doblegando en formas cada vez más pequeñas, esperando encontrar una versión de mí misma que pudieran tolerar. Pero, ¿y si dejaba de intentar ser aceptable para personas que ya habían decidido que era inaceptable? ¿Y si empezaba a vivir como si mereciera algo mejor? Empecé a hacer cambios, pequeños al principio. Limpié mi piso a fondo, no porque fuera a venir nadie de visita, sino porque merecía vivir en un espacio agradable. Compré flores para la mesa de mi cocina, unas margaritas amarillas brillantes que me hacían sonreír cada mañana. Empecé a cocinar comidas de verdad para mí, en lugar de subsistir a base de galletas y té. También empecé a documentarlo todo. Anoté fechas, conversaciones, citas médicas. Guardé los mensajes de voz de Daniel que se volvían cada vez más fríos y distantes. Conservé el diagnóstico escrito del doctor García, que establecía claramente que no tenía ninguna enfermedad contagiosa. No estaba planeando nada específico. Simplemente estaba creando un registro de la verdad, una crónica de cómo una abuela cariñosa había sido sistemáticamente excluida de la vida de su familia, basándose en miedos infundados y manipulación deliberada. Pero lo más importante,
Empecé a recordar mi valor, no como la madre de Daniel o la abuela de los niños, sino como Carmen, una mujer que había vivido dificultades y había salido más fuerte, que había amado profundamente y se había sacrificado voluntariamente, que se había ganado el derecho a ser tratada con dignidad y respeto. No era ira lo que me llenaba durante esas noches tranquilas y solitarias. No eran pensamientos de venganza o castigo. Era algo mucho más poderoso que eso. Era certeza, certeza de que merecía algo mejor. Certeza de que su trato hacia mí decía más sobre ellos que sobre mí. Certeza de que todavía tenía valor y fuerza y amor que ofrecer, si no a ellos, a otros que apreciarían lo que yo aportaba a sus vidas. Por primera vez en meses, cuando me miré en el espejo, no vi a una anciana enferma que era una carga para su familia. Vi a una superviviente. Vi a una mujer que había capeado temporales antes y que también capearía este. Vi a alguien por quien valía la pena luchar. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No iba a llamar a Daniel. No iba a suplicar reconciliación ni a rogar comprensión. Iba a esperar. Y mientras esperaba, iba a construir una vida que valiera la pena vivir, con o sin su aprobación. Pero había aprendido algo importante durante esas semanas de aislamiento y rechazo, algo que sospechaba que ellos también estaban a punto de descubrir. Solo puedes presionar a una mujer fuerte hasta cierto punto, antes de que deje de intentar volver y, en su lugar, comience a avanzar. Pasaron 3 meses sin una sola llamada de Daniel, 3 meses durante los cuales descubrí lo que significaba vivir para mí misma, en lugar de existir a merced de los miedos y manipulaciones de otras personas. Había esperado que el silencio me rompiera, pero en cambio, me había dado algo inesperado: paz. Llené mis días con actividades que me traían alegría en lugar de esperar junto al teléfono migajas de reconocimiento de mi hijo. Me uní permanentemente al club de lectura de Margarita y descubrí que esperaba con ilusión nuestras discusiones sobre literatura y la vida. Empecé a trabajar como voluntaria en el centro cívico del barrio, enseñando a leer a adultos, un trabajo que me recordaba a diario mi propio valor y capacidad. Y, lo más sorprendente, empecé a escribir. Nada grandioso ni literario, solo relatos honestos de mis días, mis pensamientos, mis recuerdos. Escribir me ayudó a procesar el dolor de los últimos meses y, al mismo tiempo, a recordar a la mujer que había sido antes de permitir que la disfunción de mi familia me definiera. Pero también mantuve registros meticulosos de mis citas médicas, mis intentos de reconciliación con Daniel y la forma sistemática en que Laura había orquestado mi exclusión de sus vidas. No porque estuviera planeando una venganza, sino porque la verdad merecía ser documentada, preservada, honrada. Entonces, un martes por la tarde a principios de diciembre, sonó mi teléfono. Era Mía. Mi nieta de 8 años había conseguido de alguna manera un teléfono y había llamado a mi número, que aparentemente se había aprendido de memoria del imán de la nevera que les había regalado años antes. ¿Abuela Carmen? Su vocecita era vacilante, insegura. Mía, cariño. Mi corazón dio un vuelco de alegría y terror al mismo tiempo. ¿Cómo estás, mi vida? Estoy bien, dijo en voz baja, pero te echo de menos. Mamá dice que sigues enferma, pero a mí me suenas bien. Cerré los ojos, sintiendo el dolor familiar de querer a alguien a quien no me permitían ver. Yo también te echo de menos, mi amor, más de lo que puedas imaginar. Abuela, ¿estás enferma de verdad? Porque Tommy preguntó por qué no viniste a su fiesta de cumpleaños, y mamá se enfadó mucho y dijo que ya no podíamos hablar de ti. La inocencia en su voz me rompió el corazón. A esta niña le estaban enseñando a temer y evitar a la abuela que una vez había sido una de las personas más importantes de su vida, y no podía entender por qué. Cariño, tuve una tos tonta durante un tiempo, pero ya estoy completamente bien, dije con cuidado. El médico dice que estoy perfectamente sana. Entonces, ¿por qué no puedes venir a vernos?, preguntó con la lógica directa que solo los niños poseen. Antes de que pudiera responder, oí la voz de Laura de fondo, cortante y enfadada. Mía, ¿qué haces con ese teléfono? ¿Con quién estás hablando? Es la abuela Carmen, dijo Mía, y pude oír el orgullo en su voz, como si hubiera logrado algo maravilloso. Hubo un breve forcejeo, voces ahogadas,
Y luego el tono frío de Laura llegó a través del teléfono. Carmen, ¿cómo te atreves a manipular a una niña para que te llame? Esto es completamente inapropiado. Yo no... Empecé a explicar. Bat me cortó. Hemos dejado clara nuestra postura. Hasta que no puedas presentar documentación de que no eres un riesgo para la salud de nuestra familia, el contacto debe ser limitado. Tengo documentación, dije en voz baja. La tengo desde hace meses. El doctor García confirmó que no tengo ninguna enfermedad contagiosa. Incluso obtuve una segunda opinión de un neumólogo. Ambos médicos dicen que estoy perfectamente sana. El silencio al otro lado se alargó tanto que me pregunté si había colgado. Esas son solo opiniones, dijo Laura finalmente. Necesitamos algo más definitivo. ¿Qué sería lo suficientemente definitivo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No lo sé, dijo, y por primera vez oí incertidumbre en su voz. Pero tenemos que proteger a nuestros hijos. ¿De su abuela que los quiere? De lo que sea que puedas llevar contigo que los médicos aún no hayan encontrado. La conversación terminó con Laura colgando, pero algo había cambiado. Por primera vez, había sonado a la defensiva en lugar de arrogantemente segura. Por primera vez, oí la duda colarse en sus justificaciones. Al día siguiente, hice algo que llevaba semanas considerando. Pedí cita con una terapeuta familiar, no porque pensara que necesitaba terapia, sino porque quería una perspectiva profesional sobre si el comportamiento de mi familia era tan anormal como parecía. La doctora Sarah Chen me escuchó sin juzgar mientras le contaba mi historia, haciendo ocasionalmente preguntas para aclarar, pero sobre todo permitiéndome hablar libremente sobre meses de exclusión sistemática y manipulación emocional. Carmen, dijo cuando terminé, lo que describes es una forma de abuso psicológico llamado gaslighting médico, combinado con tácticas de aislamiento deliberado. Tu familia ha utilizado un problema de salud menor como justificación para apartarte de las relaciones familiares normales, y han cambiado las reglas del juego repetidamente para hacer imposible la reconciliación. Explicó que las familias sanas que se enfrentan a problemas de salud encontrarían formas de mantener la conexión mientras abordan las cuestiones de seguridad. Aceptarían las opiniones de los profesionales médicos. Mostrarían compasión por el miembro de la familia que sufre, no un castigo adicional. El hecho de que ninguna evidencia médica haya sido suficiente sugiere que esto no trata realmente sobre la salud, continuó la doctora Chen. Parece tratarse de dinámicas de control y poder dentro de vuestro sistema familiar. También señaló algo que no había reconocido del todo. Al aceptar mi exclusión tan completamente, Daniel estaba modelando para sus hijos que los miembros mayores de la familia pueden ser descartados cuando se vuelven inconvenientes. Estaba enseñando a Mía y a Tomás que el amor es condicional, que la lealtad familiar tiene límites. Tus nietos están aprendiendo que es aceptable abandonar a las personas que dicen querer cuando esas personas no cumplen ciertos estándares, observó. ¿Es esa la lección que quieres que interioricen? Esa pregunta me persiguió durante días. Me di cuenta de que al aceptar mi exilio en silencio, me había vuelto cómplice en enseñar a mis nietos que su abuela era desechable. Les había mostrado que una mujer podía ser borrada de la vida familiar basándose en el miedo y los prejuicios, y que tal borrado era normal y aceptable. Pero también había aprendido algo más de las observaciones de la doctora Chen. Tenía más poder en esta situación del que me había estado permitiendo reconocer. Durante mi siguiente reunión del club de lectura, compartí lo que la terapeuta me había dicho. Las mujeres del grupo escucharon con la atención silenciosa de personas que entendían la disfunción familiar por experiencia propia. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Leonor, la mujer cuya propia hija la había apartado años atrás. Voy a dejar de aceptar su versión de la realidad, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Voy a dejar de fingir que esto es normal o aceptable. Bien, dijo Margarita. Ya era hora. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con papel y bolígrafo. Por primera vez en meses, iba a escribir a Daniel, pero no sería una súplica de comprensión o una disculpa por existir. Sería algo completamente diferente. Escribí sobre hechos médicos frente a miedos infundados.
Escribí sobre la diferencia entre proteger a los niños y enseñarles a temer a su propia abuela. Escribí sobre el respeto, la dignidad y los valores que había intentado inculcarle durante su infancia. Pero lo más importante, escribí sobre las consecuencias, sobre cómo sus decisiones no solo me estaban afectando a mí, sino también a la comprensión de sus hijos sobre la lealtad familiar y el amor. Sobre cómo su silencio les estaba enseñando lecciones que él podría no tener la intención de que aprendieran. No envié la carta de inmediato. En su lugar, la metí en un sobre y la dejé en la encimera de la cocina, donde podía verla cada mañana mientras decidía si era el momento adecuado. Pero podía sentir algo creciendo dentro de mí. No ira ni amargura, sino una determinación tranquila y constante que me sorprendió con su fuerza. Había terminado de ser el secreto culpable de la familia, el problema que esperaban que simplemente desapareciera si lo ignoraban el tiempo suficiente. Era hora de que la verdad viera la luz del día, y ya no tenía miedo de lo que esa verdad pudiera revelar sobre cualquiera de nosotros. La carta reposó en la encimera de mi cocina durante 2 semanas, acumulando valor junto con el polvo. Cada mañana la miraba mientras me tomaba el café, pasando los dedos por el sobre cerrado, preguntándome si estaba lista para enviar las palabras que cambiarían todo entre Daniel y yo para siempre. Entonces, en una fría mañana de enero, mi teléfono sonó con una noticia que tomó la decisión por mí. Era Margarita, con la voz tensa por la preocupación. «Carmen, acabo de ver a Laura en el supermercado». Le estaba contando a todo el mundo en la cola de la caja sobre su suegra difícil, que se niega a recibir atención médica adecuada y sigue intentando exponer a sus hijos a enfermedades. Se me heló la sangre. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que te han diagnosticado una afección respiratoria que podría ser peligrosa para los niños, pero que eres demasiado cabezota y egoísta para mantenerte alejada de los nietos. Lo hizo sonar como si Daniel tuviera que proteger a su familia de su propia madre irresponsable. Me senté pesadamente en la silla de la cocina, el peso de esta nueva traición instalándose en mi pecho como una piedra. Una cosa era excluirme de su vida familiar privada. Otra muy distinta era difundir mentiras sobre mí en nuestra pequeña comunidad, envenenar mi reputación entre personas que me conocían desde hacía años. «Hay más», continuó Margarita a regañadientes. «Se lo ha estado diciendo también a otra gente. En el colegio de Tomás, en su club de lectura, en la iglesia a la que van. Está creando una narrativa que te hace parecer una persona peligrosa y egoísta, que pone a los niños en riesgo». La naturaleza sistemática de la campaña de Laura me golpeó como un mazazo. Mientras yo había estado reconstruyendo mi vida en silencio y aceptando su silencio, ella había estado destruyendo activamente mi reputación, asegurándose de que, incluso, si finalmente nos reconciliábamos, el daño a mi posición en la comunidad sería permanente. Esto ya no era solo disfunción familiar. Esto era un asesinato de reputación. Esa tarde, envié la carta por correo, pero también hice otra cosa. Llamé a mi sobrino Jaime, el hijo de mi difunta hermana, que trabajaba como abogado en la ciudad. No había hablado con Jaime en más de un año, otra relación que había dejado escapar mientras concentraba toda mi energía en tratar de mantener mi conexión con la familia de Daniel. «Tía Carmen», la voz de Jaime era cálida y sorprendida. «¡Qué alegría! ¿Cómo estás?» Por primera vez en meses, le conté a alguien de mi familia toda la verdad sobre lo que había estado sucediendo. Jaime escuchó en un silencio atónito mientras describía la exclusión médica, la manipulación emocional y ahora la difamación pública. «Tía Carmen», dijo cuando terminé, con la voz cuidadosamente controlada, «lo que describes podría constituir una difamación si está haciendo declaraciones falsas sobre tu estado de salud a gente de la comunidad. No quiero demandar a nadie», dije rápidamente. «Solo quiero que se sepa la verdad». «Entiendo», respondió Jaime, «pero debes saber que tienes opciones. Y lo más importante, debes saber que lo que te están haciendo no es normal ni aceptable. El tío Roberto estaría furioso si supiera cómo Daniel está tratando a su madre». El nombre de mi marido, pronunciado con tanta lealtad feroz, me hizo llorar. Roberto, en efecto, estaría furioso. Había criado a Daniel para ser mejor que esto, para honrar a su madre y proteger la dignidad de su familia. Jaime se ofreció a venir el fin de semana siguiente a visitarme, y por primera vez en meses
Sentí ilusión por volver a ver a la familia. 2 días después de enviar la carta, Daniel llamó. «Mamá, he recibido tu carta». Su voz era tensa, enfadada. «No me gustan las acusaciones que haces». «¿Qué acusaciones?», pregunté con calma. «¿Las que se refieren a los hechos médicos o las que se refieren a enseñar a tus hijos a temer a su abuela?» «Estás siendo manipuladora», dijo, pero había algo diferente en su tono. Incertidumbre, culpa. «Daniel, he guardado silencio durante 6 meses mientras tu mujer destruye mi reputación en esta comunidad», dije, con la voz firme a pesar de los latidos de mi corazón. «He aceptado la exclusión de las reuniones familiares, me he perdido cumpleaños y he visto a mis nietos olvidar que tienen una abuela que los quiere. Pero no aceptaré que se digan mentiras sobre mi salud y mi carácter». «Ella no está mintiendo», empezó, pero lo interrumpí. Le dijo a la gente en el supermercado que me han diagnosticado una afección respiratoria peligrosa. «Eso es mentira, Daniel. Tengo documentación de 2 médicos diferentes que afirma que no tengo ninguna enfermedad contagiosa». «¿Quieres que comparta esa documentación con las mismas personas con las que ella ha estado hablando?» El silencio se alargó entre nosotros, pesado con el peso de meses de engaño y manipulación. «¿Qué quieres de mí, mamá?», preguntó finalmente, y por primera vez sonó como mi hijo de nuevo en lugar del marido de Laura. «Quiero que se diga la verdad», dije simplemente. «Quiero que tus hijos sepan que su abuela no es peligrosa ni está enferma. Quiero que tu mujer deje de difundir mentiras sobre mí. Y quiero que recuerdes quién eres, quién te crió y qué valores aprendiste en esta familia antes de casarte y entrar en otra». «No es tan simple», dijo, pero su voz era débil, derrotada. «Es exactamente así de simple», repliqué. «O eliges la verdad o eliges las mentiras. O eliges la familia o eliges el miedo. O eliges ser el hombre que tu padre y yo criamos. O eliges ser el marido que Laura está intentando crear». Después de que colgara, me senté en mi silencioso piso y esperé. No estaba segura de qué esperaba, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. No se puede decir la verdad a las mentiras sin consecuencias, y estaba preparada para lo que viniera después. Para lo que no estaba preparada era para los golpes en mi puerta 3 días después. Cuando abrí, me encontré a Mía en el umbral, su mano firmemente sujeta por una mujer que no reconocí, una mujer con ojos amables y cabello canoso que parecía tener mi edad. «¿Señora Morales?», preguntó la mujer suavemente. «Soy Susana Vázquez, la profesora de Mía. Creo que tenemos que hablar». Mi nieta me miró con ojos que estaban muy abiertos y confundidos, pero también esperanzados. «Abuela Carmen, la señorita Susana dice que no estás enferma de verdad. Dice que mamá estaba equivocada contigo». Miré de mi nieta a su profesora, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. «¿Podemos pasar?», preguntó Susana Vázquez. «Hay algunas cosas que necesita saber sobre lo que su nieta ha estado contando en el colegio». Mientras me hacía a un lado para dejarlas entrar en mi piso, me di cuenta de que la verdad que había estado documentando tan cuidadosamente estaba finalmente a punto de ver la luz. Pero la persona que la sacaba a la luz no era yo. Era una niña de 8 años que nunca había dejado de creer en el amor de su abuela, incluso cuando los adultos a su alrededor habían intentado enseñarle lo contrario. El ajuste de cuentas que había estado construyendo durante meses finalmente había llegado, y lo estaba trayendo la fuerza más poderosa del mundo, la fe inquebrantable de una niña en las personas que la quieren. Susana Vázquez se sentó en mi salón con la calma práctica de una educadora que ha visto todo tipo de disfunción familiar, pero sus ojos contenían una tristeza que me decía que rara vez se había encontrado con algo como esto. «Mía lleva meses pidiendo llamar a su abuela», comenzó Susana, mientras observaba a mi nieta explorar mi piso con el asombro de una niña que revisita un sueño a medio recordar. Cuando otros niños hablan de sus abuelos, ella se queda muy callada y triste. Finalmente, la semana pasada, me preguntó si yo creía que su abuela era realmente peligrosa, como decía su mamá. Me arrodillé a la altura de los ojos de Mía cuando se acercó a mí con uno de los álbumes de fotos que guardaba en mi mesa de centro. Fotos de ella y Tomás de tiempos más felices. «Mira, abuela», dijo, señalando una foto de nosotros haciendo galletas juntos la Navidad pasada. «Me acuerdo de esto.
Me enseñaste a hacer que la masa no se me pegara en las manos. Yo también me acuerdo, cariño, dije, con la voz embargada por la emoción. Susana continuó su explicación. Le dije a Mía que las abuelas no suelen ser peligrosas para los niños a los que quieren. Me preguntó si podía llamarte para comprobarlo, y cuando le pregunté por qué no podía simplemente pedirles a sus padres que te llamaran, dijo que ya no hablan de ti. La compostura profesional de la profesora se resquebrajó ligeramente. Carmen, esta niña ha estado llevando el peso de echarte de menos mientras le decían que echarte de menos significa que no le importa su propia seguridad. Es una carga imposible de soportar para una niña de 8 años. Susana había hecho lo que cualquier educadora responsable haría. Había investigado. Había llamado a la consulta de mi médico para verificar mi estado de salud. Había hablado con otros profesores que conocían a nuestra familia, incluso había consultado con el orientador escolar sobre el impacto emocional en Mía de perder a su abuela de forma tan repentina y completa. Todo lo que descubrí confirmó lo que sospechaba, dijo Susana. No tiene ninguna enfermedad contagiosa. No representa ninguna amenaza para la salud de los niños. Y su nieta está sufriendo emocionalmente por estar separada de alguien que claramente la quiere mucho. Mientras hablábamos, Mía se acurrucó a mi lado en el sofá, su pequeño cuerpo encajando perfectamente contra mi costado, como si no hubiera pasado el tiempo desde nuestro último abrazo. Olía a champú de fresa y a infancia, y abrazarla fue como volver a la vida después de meses de apenas existir. «Te he traído una cosa, abuela», dijo Mía, sacando algo de su mochila. Sacó un dibujo, una imagen hecha con ceras de una mujer con el pelo gris junto a una niña pequeña. Sobre sus cabezas, había escrito con una cuidadosa caligrafía de segundo de primaria: «Quiero a mi abuela aunque mamá diga que no». La simple honestidad de esas palabras rompió algo dentro de mi pecho, pero no fue la rotura dolorosa que había experimentado tantas veces en los últimos meses. Esto fue la rotura de una presa, liberando meses de amor y esperanza contenidos. Susana también había traído algo, una carpeta que contenía la documentación de sus conversaciones con la dirección del colegio, notas de las sesiones de Mía con el orientador escolar y la verificación médica de mi estado de salud. «Me he tomado la libertad de recopilar esta información», dijo, «porque creo que alguien tiene que defender el bienestar emocional de esta niña. Y a veces, Carmen, la mejor defensora de los derechos de una abuela es la propia nieta». A la hora de la llegada de Susana y Mía, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue Daniel, con la voz cargada de pánico. «Mamá, ha llamado la profesora de Mía. Dice que Mía está en tu piso. Tienes que traerla a casa ahora mismo. Está perfectamente segura con su abuela», dije con calma. «Estamos pasando una visita muy agradable. Mamá, esto es un secuestro. No puedes simplemente llevarte a una niña del colegio». «Yo no me la he llevado a ninguna parte», le interrumpí. «La ha traído su profesora porque estaba preocupada por una niña que ha estado sufriendo la pérdida de su abuela, mientras le decían que ese sufrimiento la convertía en egoísta y peligrosa». La siguiente llamada fue de Laura, gritando acusaciones y amenazas por teléfono, mientras Susana Vázquez escuchaba con el distanciamiento profesional de alguien que está documentando pruebas. «No tienes ningún derecho a llevarte a nuestra hija», gritó Laura. «Tengo derecho a estar con mi nieta cuando su profesora está preocupada por su bienestar emocional», repliqué. «Y tú tienes la responsabilidad de explicarle a tu hija por qué has estado mintiendo sobre la salud de su abuela durante los últimos 6 meses». Cuando Daniel y Laura llegaron a mi piso una hora más tarde, encontraron a Mía ayudándome a preparar un chocolate caliente en la cocina, mientras Susana Vázquez estaba sentada tranquilamente en mi salón con su carpeta de documentación extendida sobre la mesa de centro. El enfrentamiento que siguió no se pareció a nada que hubiera ocurrido antes en nuestra familia. Por primera vez en meses, todas las mentiras, los miedos y las manipulaciones quedaron al descubierto en presencia de testigos a los que no se podía ignorar ni silenciar. «Estás poniendo en riesgo a nuestros hijos», dijo Laura, pero a su voz le faltaba la convicción que había tenido durante meses. Susana Vázquez se levantó, y la autoridad de su profesión llenó mi pequeño salón. «De hecho, señora Morales, he revisado toda la documentación médica.
Carmen no supone ningún riesgo para la salud de nadie. Lo que está poniendo en riesgo a sus hijos es enseñarles que el amor es condicional y que los miembros de la familia pueden ser descartados basándose en miedos infundados. Daniel miró de su mujer a su madre y a su hija, que me sujetaba la mano con una determinación feroz. «Papá», dijo Mía con su voz clara y honesta, «¿por qué me dijiste que la abuela estaba enferma si no lo está? ¿Por qué me dijiste que no quería verme si sí que quiere?» Las preguntas quedaron suspendidas en el aire como acusaciones, lanzadas con la honestidad devastadora que solo los niños poseen. Por primera vez en 6 meses, Daniel me miró directamente a los ojos. Lo que vio allí no fue a la mujer rota y arrepentida a la que había estado ignorando. Era su madre, la mujer que lo había criado para ser mejor que esto, que le había enseñado a elegir la verdad por encima de la comodidad, el valor por encima del miedo. «Lo siento, mamá», susurró, y pude ver al niño que había sido, al hombre en el que su padre y yo lo habíamos criado para que se convirtiera. Pero también vi algo más, el reconocimiento de que hay daños que no se pueden deshacer con simples disculpas, que hay decisiones que acarrean consecuencias que se extienden mucho más allá del momento en que se toman. «Sé que lo sientes», dije con suavidad, «pero un «lo siento» no me devuelve 6 meses de la infancia de mi nieta. Un «lo siento» no repara la reputación que tu mujer destruyó en nuestro barrio. Un «lo siento» no deshace la lección que enseñaste a tus hijos sobre cómo se debe tratar a los miembros de la familia cuando se vuelven un inconveniente». Laura intentó interrumpir, reafirmar el control sobre la narrativa, pero la presencia de Susana Vázquez había cambiado la dinámica por completo. Ahora había una testigo profesional y objetiva de su comportamiento. Alguien que podía testificar sobre lo que había observado y documentado. Al final, lo que salvó a nuestra familia no fue un enfrentamiento dramático ni recriminaciones airadas. Fue la insistencia silenciosa en la verdad sobre las mentiras, la documentación sobre la histeria y la poderosa voz de una niña que nunca había dejado de querer a su abuela. Mía pasó esa tarde conmigo, mientras sus padres se fueron a casa para tener la conversación que deberían haber tenido meses antes. Cuando Daniel regresó esa noche, vino solo. «Mamá», dijo, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina donde habíamos compartido tantas conversaciones a lo largo de su vida, «necesito que sepas que nunca dejé de quererte, pero dejé que el miedo me debilitara y permití que la ansiedad de otra persona se volviera más importante que nuestra relación». «Lo sé», dije simplemente. «Laura está recibiendo ayuda», continuó. «Ayuda profesional para la ansiedad y los problemas de control que provocaron todo esto. Y vamos a empezar terapia familiar para que los niños puedan entender lo que pasó y por qué estuvo mal». Asentí. La curación era posible, pero requeriría tiempo y trabajo por parte de todos los implicados. «¿Puedes perdonarnos?», preguntó. Miré a mi hijo, este hombre que había criado, que se había perdido pero que intentaba encontrar el camino de nuevo, y sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. «Perdonar no es lo mismo que olvidar», dije. «Y la confianza hay que reconstruirla. No se da por sentada». «Pero sí, Daniel. El amor significa dar a la gente la oportunidad de hacerlo mejor, incluso después de que hayan hecho lo peor». 6 meses después, me mudé a un piso pequeño más cerca de la casa de Daniel, pero mantuve mi independencia y mis límites. Mía y Tomás me visitan todas las semanas y asisto a sus eventos escolares y fiestas de cumpleaños. Laura y yo mantenemos una relación educada pero cautelosa. Ella está trabajando en sus problemas y yo en los míos. Lo más importante es que aprendí algo durante aquellos meses oscuros que nunca olvidaré. A veces, las personas que dicen quererte intentarán hacerte más pequeña para manejar sus propios miedos, pero siempre tienes la opción de negarte a encogerte, de insistir en tu propia dignidad, de confiar en que tu valía no depende de la aprobación de los demás. Sigo siendo Carmen, sigo siendo una superviviente, sigo siendo una mujer que merece respeto y amor sin condiciones, y sigo siendo una abuela que nunca se disculpará por querer demasiado a sus nietos como para dejar que aprendan que el amor familiar tiene fecha de caducidad. Al final,
Aprendí que a veces lo más fuerte que puedes hacer no es contraatacar, sino negarte a desaparecer, insistir en tu verdad y confiar en que el amor de verdad, encontrará el camino de vuelta hacia ti. Algunas batallas no se ganan con rabia, sino con dignidad silenciosa y el conocimiento inquebrantable de que vale la pena luchar por una misma, incluso si tienes que luchar sola.